Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, como dice en el libro de Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿cómo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Y todos sabemos las cosas que están pasando en el mundo. Yo ayer, antes de ayer, me enteré por televisión cómo hay inundaciones, hay terremotos. Todo esto ya estaba anunciado por el Señor, profetizado por el Señor. Entonces el hombre tiene que pensar, ¿no? ¿Cuál es la situación de este mundo que vivimos? Algunas veces escucho decir, el mundo se está muriendo. En cierta manera, todo el globo terráqueo, ¿no? Con toda la ciencia, con todo lo que los avances para poder sacar algo de provecho, ¿no? Se va contaminando. El hombre va desgastando la tierra original, toda la riqueza. Entonces, ¿qué desesperación hay en la gente? Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Predicar el Evangelio. Ustedes saben, el hombre malo, ¿no? Anda pensando en el mal en todo tiempo. Desde el momento que tiene uso de razón. Por tanto, su calamidad, dice en el libro de Proverbios, ¿no? Vendrá de repente, ¿ya? Súbitamente. Será quebrantado y no habrá remedio. Ahora, ¿cuál es el remedio? El remedio es que usted y yo y todos prediquemos el Evangelio. Si no hablamos del Evangelio, mis hermanos, en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta. Esto es una situación tristemente para cada uno de nosotros que no predicamos. Por eso, mis queridos hermanos, una vez que acabe, yo sé que el Señor nos va a dar una oportunidad más para avisar a todos aquellos que están en la desesperación. Y vamos a leer en el libro de Primera Tesalonicenses, del apóstol Pablo, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Iba diciendo terremotos, catástrofes, en serie de guerras, crímenes, atentados, muertos de millares por esta enfermedad de pandemia. El planeta, la Tierra, ya va desgastándose en todo aspecto. ¿Dónde podemos estar seguros? Una pregunta. Seguramente cada uno de nosotros sabemos nuestra seguridad, que vamos a ir a donde el Señor está. Pero ¿y qué de aquella gente que ambula en la calle, le toca una muerte súbita o una muerte brutal? La responsabilidad, mis amados hermanos, es nuestro. Cuando digan paz,
El apóstol Pablo escuchó eso en todo su caminar de predicar. Y nosotros también escuchamos esta palabra. Muchos de ellos dicen, seguros tenemos la vida. Pero, sin embargo, la palabra del Señor dice, y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción. Aquí está la palabra, destrucción. En el mundo íntegro se ve, hermanos, con dolor. ¿Por qué no decir con una pena de ver cómo la gente en su desesperación busca al Señor? Pero al Señor no les escucha mientras no hayan sido convertidos. Tienen que arrepentirse para ir a la mansión celestial. Hoy muchos dicen, hay paz, estamos en paz. Ustedes recuerdan cuando hace unos cuantos meses Jerusalén o Israel tenía una guerra con Palestina. Y todos sabemos que es el pueblo de Dios. Son algo que significa de lo que el Señor pronto va a venir. Esa batalla se va a realizar. Habrá paz. Estuvieron en paz casi un mes o unos días. Nuevamente tuvieron que entrar en batalla. Y esto va a ir avanzando. Porque cuando al Señor los rechazaron, y el Señor le dijo de lejos mirando a su tierra, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos profetas había mandado y no los habéis escuchado? Habéis negado, habéis retirado al autor de nuestra vida, que es el Señor. Eso era para el pueblo de Dios. Hoy muchos de ellos sufren. Hay un muro de lamento de los judíos. Ellos saben, en ese muro de lamento, su agonía, su tristeza, sus pecados avisan. Están lejos del Señor. Pero no hay paz, no hay seguridad. Estas cosas que están pasando para que nosotros también, como atalayas, como predicadores, como conocedores de la Biblia, tenemos que avisar a nuestros vecinos, a la gente que necesita la salvación. Ahora me pregunto, y les pregunto, cada vez que hacemos reunión nos alimentamos espiritualmente. Invitamos a lindos, a grandes misioneros, obreros, conocedores de la palabra. ¿Qué alimento espiritual la tenemos para nosotros? ¿Y qué de la gente de afuera? Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Esa gente de afuera estará preparado para el encuentro con el Señor? Pregunta, ¿no? En el libro de Amos, capítulo 4, versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Alguna vez hemos hablado de esta porción? El mundo íntegro estará presto para ir al cielo. No debemos engañarnos. Hay mucha idolatría en el mundo. Hay mucha desesperación en el mundo. Dios, el Padre, mandó a su Hijo para salvar al mundo, no esta tierra del globo terráqueo. El mundo es la persona. Vino a este mundo para salvar, pero muchos les rechazaron. Hoy aún se escucha a través de televisión, de radio. ¿Qué saben estos creyentes? Pero la seguridad nuestra es que debemos salir al frente. El apóstol Pedro en Atenas, en el capítulo 2, en el capítulo 1, él salió a la plaza de Atenas. Empezó a predicar a los atenienses, varones atenienses.
Tenían que escuchar la palabra del Señor. Predicó con poder. Y dice, arrepentidos y convertidos. Y toda la gente que estaba escuchando ahí, escuchó lo que el Señor le había encomendado a Pedro. Inmediatamente, muchos tuvieron que salvar sus vidas, arrepintiéndose de sus pecados. Hoy, con qué pena, mis queridos hermanos, escuchamos a la gente todavía con la idolatría de llevar en los hombros, como dice en el libro de Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen brazos, tienen manos, no te abrazan, no te dan la mano, tienen oídos, no te escuchan, tienen pies, no caminan. El hombre que lo trajina es tal como esa estatua. Hay un solo Dios que perdona a través de su Hijo, aquel que vino a este mundo a morir, aquel que había hecho, había avisado Isaías en el capítulo 6, un niño nos es nacido. Ese niño era príncipe de paz, era el Señor, era consejero. Él nos trajo las buenas nuevas. A través de sus siervos fuimos conociendo la palabra del Señor. ¿Desearía usted de conocer hoy, mi querido amigo, quizás nos está escuchando a través de esto? Hoy aceptarías al Salvador como su suficiente Dios. Tenemos que pensar en la vida que viene. Este mundo se va terminando. El Señor, cuando les avisa a sus discípulos, los discípulos le preguntan y le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Está hablando de este siglo, del siglo que vivimos en tiempo de la gracia. El Señor responde a sus discípulos y les dijo, mirad que nadie os engañe. No nos debemos dejar engañar. La gente hoy se deja engañar. Algunas veces, perdón lo que voy a decir, hay pastores que usan la palabra del Señor solamente con un propósito, de engañar, de vivir con el engaño. Y en el libro del Antiguo Testamento dice, ay de aquellos pastores malos que se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi pueblo. ¿Qué responsabilidad tenemos, mis queridos hermanos, para llevar el Evangelio? Hoy escuchamos, viene el Señor. De allá al otro lado dice, ya está cerca el Señor. Porque vendrán en mi nombre muchos, diciendo yo soy Cristo, y muchos serán engañados. Si quisiéramos hablar, hermanos, de aquellos pastores fraudulentos que no son guiados por el Espíritu Santo, seguramente muchos de nosotros también hemos escuchado esto. Pero, qué responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Estamos escuchando guerra tras guerra. Estamos escuchando todo lo que está aconteciendo en el mundo. Pero el Señor dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando hayamos llegado con la predicación del Evangelio al último rincón de esta tierra. Quizás falta en alguna parte la predicación del Evangelio. O quizás hay una persona que puede ser el último en escuchar el Evangelio. Y viene el Señor.
porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pestes, enfermedades. ¿Saben, mis queridos hermanos? Yo escuché decir, ¿por qué Dios castiga de esta manera? Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere Él que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, pero no entienden lo que es el Evangelio. Entonces, tenemos la grande responsabilidad de avisar prontamente el auxilio para ellos, porque ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos del Señor, el poder de Él para predicar el Evangelio. Todo esto, lo que habla en el capítulo 24 de Mateo, el Señor dice, son dolores de parto, pero no es el fin todavía. Por eso les quiero decir, mis queridos hermanos, tenemos que tener los oídos abiertos, la vista bien puesta, para escuchar el Evangelio, para enseñar. Y todos sabemos, hay falsos profetas, se levantan y engañan. Hoy en este tiempo de la gracia, que el Señor me perdone, el hombre hoy no puede sanar con sus manos, porque no somos dignos de querer poner la mano sobre otra persona y decirle, te conjuro. No, no hay que engañar, y muchos son engañados. Habrán falsos profetas que se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Y ha habido muchos acá en Buenos Aires, uno de ellos es conocido. Hoy vive de su riqueza, hoy vive del engaño que hizo al pueblo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener en este mundo de poder traer a una persona, a un amigo o a alguien para que venga a la presencia del Señor. Pedro, el apóstol Pedro, tenía una fuerza de espíritu, a pesar de haberle negado al Señor, a pesar de no haber ido al Calvario, donde estaba el Señor crucificándose en el monte, él estaba lejos. El Señor le quería, el Señor le llamó para que sea un objeto de valor, una persona de temor, una persona que pueda predicar el Evangelio. Y lo hizo. Él no tuvo miedo de predicar el Evangelio. Acordémonos de Esteban, aquel mártir que habla en el capítulo 6 de Hechos. Salió al frente a predicar y murió por causa del Señor. Levantó sus ojos hacia arriba y encomendó su espíritu al Señor. Debemos ser valientes para predicar el Evangelio, mis queridos hermanos. No tengamos miedo, porque hoy más que nunca la humanidad donde vivimos necesita del Señor. Y el Señor va a obrar en cada uno de aquellos que somos responsables de predicar el Evangelio. Amados hermanos, hoy seguramente muchos de nosotros estamos tan desesperados de que termine esta pandemia. Esta pandemia se llevó mucha gente, aún hermanos queridos. Partieron a la presencia del Señor, hermanos amados. Hace una semana, un hermano nuestro, que era diácono de nuestra asamblea, partió a la presencia del Señor. Partió a la presencia del Señor, estuvimos en el velorio. A la hermana lo tuvimos que calmar de alguna manera y ella sabe que su esposo está allí. Pero el hermano no murió de pandemia.
el hermano murió con una enfermedad de pulmonía. Por eso pienso que la responsabilidad de cada uno de nosotros es ir y predicar el Evangelio, para que esa persona no vaya al infierno, sino vaya hacia arriba. Por esa obra que has hecho, mi querido hermano, por haber ganado un alma, tienes recompensa en el reino de los cielos. ¿Qué nos toca hacer, mis queridos hermanos? Hacer la buena obra, predicar el Evangelio, repartir folletos, animar a toda persona, al vecino o en el mercado, en cualquier lugar. La palabra del Señor tiene que ser enfocada a toda criatura. Esta es nuestra responsabilidad de hoy en adelante. Hermanos míos, ¿verdad que no somos como Pablo? No somos como Pedro, pero el Señor nos dio un espíritu de valentía y no un espíritu de cobardía. Pudiéramos hablar muchas cosas en cuanto al Evangelio. Ustedes saben perfectamente, muchos de nosotros hemos sufrido por la predicación del Evangelio. Hemos predicado el Evangelio, hemos sido despreciados, hemos sido señalados, algunos quizás escupitazos, nos dieron lapos quizás, pero era por la causa del Señor. No debemos temer porque Dios está con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor nos insta a cada uno de nosotros ir y predicar el Evangelio. Aquel Cristo crucificado, aquel Señor que estaba en el monte Calvario, perdonando los pecados de toda la gente, de aquellos que le habían crucificado, de aquella gente que escuchaba en el monte de la calavera. Esas 7 frases que escuchó la gente, muchos de ellos también escucharon. Aquellos que estaban rodeados, soldados y todo, cuando escucharon, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba un centurión. ¿Qué hemos hecho? Una desesperación que le agarraba. Hemos matado a un justo demasiado tarde. Como Pilato, después de haberle entregado en las manos de aquellos sumos sacerdotes, se fue a colgar. Pero si hubiese escuchado la voz por última voz, Padre, perdónalos, quizás él hubiera sido salvado. Pero antes de escuchar, él se abarcó y no escuchó. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos esta grande oportunidad, la grande responsabilidad de salir a predicar el Evangelio. Yo, mis queridos hermanos, con los años que tengo, todavía tengo ese deseo de salir a predicar el Evangelio para ir a avisar el peligro que tienen los amigos, los vecinos, las personas. Ojalá, mi querido hermano joven, que todavía estás con esa fuerza de poder predicar el Evangelio. Ay de mí, dice Pablo, si no predicase el Evangelio. Miserable de mí, dice. ¿Qué será de mi vida? Por cada obra que hacemos, hermanos, tenemos una recompensa. ¿Lo haremos? Sí que lo haremos. Yo estoy esperando que pase todo esto. Una vez que pase esto, todos nosotros hablamos para ir a predicar el Evangelio. En ese grupo de jóvenes que estamos, son grupos de jóvenes que son de la congregación donde yo me congrego. Esos jóvenes van juntamente conmigo para ir a repartir los folletos. Vamos a una plaza a predicar el Evangelio. Y están desesperados estos jóvenes de poder salir a predicar el Evangelio. Eso es el poder de Dios. ¿Cuándo vamos a salir, hermano Bernabé? ¿Cuándo? Yo ayer hablaba con un hermano para hablar y a poder hablar sobre las reuniones presenciales.
y seguramente el próximo domingo vamos a hablar. Y todo esto para enfocar a los jóvenes, para que vayan de frente, para combatir al enemigo de nuestras almas, que no quiere que prediquemos, sino él quiere que la gente del mundo se vaya al infierno. Pero el Señor no quiere. El Señor quiere que vayan hacia arriba. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Allí será el gozo y la alegría. Allí será lo que el Señor nos va a entregar en nuestras benditas manos, con su bendición del Señor, aquel grande galardón por la obra, por la predicación que has hecho. Mi amado hermano, es una grande responsabilidad de poder avisar al mundo lo que está pasando. Y termino, y dice en este hermoso pasaje bíblico, ¿no?, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tenemos que saber, hermanos, la desesperación de la gente. Tenemos que empezar a abrir, y el Señor ya abrió el camino. Tenemos que empezar a encaminarnos a una vida de entrega total para que esta persona pueda arrepentirse y venir a la presencia del Señor. Qué lindo será, como esta mañana decía, abrazarnos, salir a la plaza, predicar el Evangelio, invitar a nuestros vecinos al local para que escuchen el mensaje. Será lindo, pero hay que dejar en las manos del Señor, a través de nuestras oraciones, a través de todo lo que no hemos podido hacer durante estos 2 años. Salgamos con el poder del Señor. Salid afuera, dice, fuera del campamento, la palabra del Señor. Lleven la palabra del Señor hacia afuera, y debemos llevar. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, les ayude a dejar el temor y ser valientes para ir a predicar el Evangelio. No importa lo que nos digan, lo que nos hagan. Termino. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí, tendría mis 28 años. Estoy hablando de un centro minero de ánimas donde yo trabajaba. Yo me convertí, y cuando fui a la plaza en Ánimas, me tocó predicar el Evangelio. Tenía 5 amigos muy queridos en el mundo, inseparables. Y al verme que estuve predicando, uno de ellos se acercó, me dio un lapo y me hizo dar una media vuelta. Pero nunca me acobardé. Don Mario Rojas y algunos que ya están en la presencia del Señor, Severo Solís, todos esos hermanos me animaban a seguir firme. Desde aquel día hasta hoy, tengo mis 75 años, sigo en el camino del Señor. Ese es el poder del Señor que nos da. Palabras buenas para enfocar a la criatura desesperante que necesita del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga cada uno de nosotros